Buenas tardes muchachos. Bueno, durante las últimas semanas estuvimos viendo un poquito sobre los modelos atómicos. De hecho, ustedes hicieron la entrega de un trabajo donde enviaron un mapa conceptual que recogía los cuatro modelos, los cinco modelos atómicos que habíamos visto hasta el momento. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es partir de eso que ustedes ya vieron, de los modelos atómicos, de cómo fue avanzando la teoría atómica de teórico en teórico, de científico en científico, cuáles fueron los aportes que se hicieron, cuáles fueron las cosas que se descartaron respecto a cómo se veía el átomo o cómo se constituía la estructura interna y externa del átomo. Y vamos a partir de todo eso para en este momento comenzar con un tema nuevo. Entonces, por favor, para que lo pongan allí separadito en sus cuadernos con nuevo título, la distribución electrónica, ¿vale? O lo que podríamos también llamar como la configuración electrónica. ¿Listo? Para esto era muy importante que viéramos la teoría atómica, para que viéramos cómo había avanzado el átomo, porque es precisamente del último modelo atómico, del modelo atómico de Bohr, que vamos a partir para empezar a analizar cómo se distribuyen los electrones al interior del átomo. Ahora, estábamos viendo que los átomos por fuera son circulares y por dentro van distribuyéndose de una forma diferente, ¿listo? Que había unos componentes internos que eran los electrones, los protones y los neutrones y algo que se llamaban las órbitas o los orbitales, ¿listo? Eso es fundamental para comenzar a ver esto, ¿por qué? Porque hasta el momento hemos visto cómo se constituye el átomo, pero ahorita vamos a empezar a ver un poquito más de la naturaleza de cada uno de los átomos, de la estructura de cada uno de los átomos y cómo pueden variar de uno a otro a partir de, por ejemplo, en este caso, los electrones, ¿vale? Esto es lo que veíamos en el modelo atómico de Bohr. Veíamos un átomo al cual se le había descubierto un núcleo. El núcleo se componía por protones y neutrones. Y alrededor de ese átomo, que representaba la mayoría de la masa del átomo, de la masa total del átomo, estaban las órbitas o lo que vamos a llamar orbitales, que son estos circulitos imaginarios, estas guías por las cuales los electrones van girando alrededor del núcleo, siempre sin salirse de ella, simplemente es como si fuera un riel, como si fuera una carrilerita por la cual ellos pueden ir transitando. ¿Listo? Y esos que vemos allí transitando precisamente en esos orbitales son los electrones. Recordemos que estos componentes de la estructura interna del átomo son los protones con una carga positiva, los electrones con una carga negativa y los neutrones con una carga neutra. Para la configuración electrónica, muchachos, decíamos, vamos a partir de este modelo de Bohr. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a mirar cuántos electrones van a caber en cada una de las órbitas que nosotros estamos viendo alrededor del núcleo. Es decir, los electrones no se van a poner indiscriminadamente porque sí en cualquier carril en el que no le corresponde, ¿sí? Eso es algo que tiene que ver directamente con la cantidad de electrones que tiene cada átomo de los elementos de la tabla periódica y cuántos electrones tienen que ir en cada una de las órbitas que nosotros estamos viendo. ¿Listo? Ahora, la información principal nos las va a dar la tabla periódica. Luego ya vamos a empezar a mirar un poquito más de la tabla periódica. Les voy a mostrar en qué parte de la tabla periódica se nos está indicando cuántos electrones tiene en total el átomo, ¿sí? La tabla periódica están organizados según la cantidad de electrones. Cada elemento de la tabla periódica tendrá una cantidad de electrones diferente. Y aquí lo que vamos a empezar a mirar es cómo se van a distribuir al interior de ese átomo. Si son 17 electrones, bueno, ¿cuántos electrones tiene que ir en la primera? ¿Cuántos en la segunda? ¿Cuántos en la tercera? Porque eso tiene un orden en específico. ¿Listo? Eso es una cosa perfecta que va al interior de la estructura del átomo que funciona así. Nadie la teorizó, no es una cosa de que a alguien se le ocurrió poner que los electrones van así, no. Es una cosa que se pudo investigar a partir de la ciencia, a partir de la química, el estudio del átomo y que se dieron cuenta que es una naturaleza a la cual responden todos los electrones de una forma en específica, es un funcionamiento en especial. Pensemos en el electrón como si fuera un cuerpo humano donde tiene una forma específica de funcionar.
Así como nosotros tenemos unos pulmones que van a servir para esto, que la comida cuando está en el tracto digestivo va a hacer primero esto, en la siguiente fase va a hacer esto, en la tercera fase va a hacer esto, y eso es lo que hace que el cuerpo humano esté funcionando de forma efectiva, que todos los sistemas estén coordinándose y funcionando como deben ser. Esa es la naturaleza del funcionamiento del cuerpo humano. Pues bien, el átomo también tendrá una naturaleza de funcionamiento específico y en tanto al estudio de la configuración electrónica debe funcionar de una forma. ¿Listo? Ahora, ¿cómo vamos a saber cuántos electrones caben en cada una de las órbitas? De la siguiente manera. Hay un diagrama que se llama el diagrama de Möller o de Müller, no sabría pronunciar muy bien porque es alemán. El hecho es de que en ese diagrama se nos va a empezar a decir cuántos niveles posibles pueden haber en cada átomo y dependiendo del nivel, cuántos electrones pueden caber allí. ¿Listo? Entonces vamos a ver tres conceptos básicos: nivel, orbital y cantidad de electrones. Eso por el momento. En este tema de la distribución electrónica, el concepto que más se va a repetir es el de electrón. ¿Listo? Aprendamos a diferenciar. Una cosa es el átomo, que es todo el circulito compuesto por electrones, protones, neutrones, por un núcleo, por las órbitas. Y otra cosa es el electrón, que es esa partícula diminuta que está al interior del átomo, es decir, hace parte del átomo, es decir, es un componente del átomo y que tiene una carga electrónica negativa. ¿Listo? Una cosa es hablar de una partícula, otra cosa es hablar de un átomo. Eso ténganlo en cuenta, por favor anótenlo allí en su cuaderno, resáltenlo, porque así mismos podrían estarse rajando en un parcial por dar una mala respuesta, en un examen por dar una mala respuesta. Ahora, aquí estamos hablando de que vamos a empezar a hablar de niveles, subniveles y orbitales. Listo, para entender el diagrama de Möller tenemos que centrarnos en estos elementos específicos. Listo, el diagrama de Möller nos va a empezar a mostrar cómo uno va armando la configuración electrónica, pero para eso tenemos que tener en cuenta tres elementos. Nos va a aparecer un número de nivel, es decir, nos van a decir si esos electrones van a ir en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, en cuál de todos los niveles. Por otra parte, nos va a aparecer una letra, que es la X. Ustedes saben que en matemáticas siempre la variable normalmente la representamos con una letra, en este caso con X, y esa letra nos va a representar el orbital. Ya vamos a mirar sobre ese tema de los orbitales y de todo de una forma más profunda. Pero entonces en este momento, primero intentamos analizar e identificar el número del nivel al cual pertenece. Segundo, cuál es el orbital en el cual se está situando. Y tercero, cuál es la cantidad de electrones que se nos está indicando. Esta E menos, esta cantidad de electrones que siempre nos va a aparecer allí mismo en una partecita arribita, esta nos va a decir un cupo máximo. ¿Qué quiere decir un cupo máximo? Es, por decir así, si a ustedes le dicen, tienen una jarra de agua y la jarra dice que tiene capacidad para máximo 1 litro. Es decir, ustedes pueden echarle un vasito de agua nada más, pueden echarle medio litro, pueden echarle 3/4 de litro, ¿sí? Pueden echarle el litro entero, pero si ustedes le siguen echando agua, irremediablemente la jarra va a empezar a botarse, va a empezar ya a exceder el límite porque ya no le cabe más y efectivamente se va a empezar a perder el resto de líquido que usted le siga echando, ¿sí? Es decir, este cupo, ese límite es hasta donde llega. Los orbitales nos van a indicar cuál es el límite de electrones que van a tener en ese punto. Es decir, pueden poner menos de esos electrones, pero jamás van a poder poner más de esos electrones. ¿Listo? Ya vamos a empezar a situarnos de una forma más concreta para que ustedes entiendan esto tan abstracto que se les está mostrando en letras y en números y empecemos a analizarlo de una mejor forma. Bueno, muchachos, esta es el diagrama de Möller. Es el diagrama que vamos a empezar a utilizar para poder saber cómo se va a hacer la distribución electrónica. ¿Listo? ¿Cómo se va a seguir este diagrama? Las flechitas nos lo están indicando. Lo principal y lo que tenemos que hacer con esto es comenzar a, desde la primer flechita que va bajando, es como si fuera una escalera de caracol,
iniciamos desde aquí y tenemos que ir pasando por cada uno de los niveles hasta ir llenando la totalidad de electrones que nos dice que se tiene cada elemento. Esto lo vamos a hacer para cada elemento siempre que se hagan ejercicios. Entonces, iniciamos pasando por el 1S, luego volvemos a subir por donde nos indica la flechita, pasamos por el nivel 2S, luego volvemos, pasamos por el nivel 2P, 3S y así sucesivamente. Miren que esto es como si fuera un espiralcito que ustedes van a ir subiendo. ¿Cómo sabemos qué número tenemos que ir colocando? Pues porque aquí precisamente el diagrama nos está indicando. Hacia donde vayamos pasando, estos son los números que tenemos que ir colocando. Siempre en este orden. ¿Listo? Ahora, ¿para qué va todo esto? Si digamos, según lo que estábamos viendo hace un ratico, tenemos que poner un número, no sé, un átomo cuya cantidad de electrones sea, no sé, 17. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar nosotros? No en los niveles, no en los orbitales, no. Para ir llenando esta totalidad de electrones, lo que tenemos que ir es mirando cuántos electrones estamos pasando. Recordemos que decíamos que los niveles electrónicos nos daban un número, en este caso 1, una letra, en este caso S, y una cantidad de electrones que en este caso sería 2. ¿Listo? Sería este 2 que está acá. Eso es lo que nosotros vamos a ir mirando para poder completar esta cantidad de electrones, en este caso número 17, 17 electrones. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder completar esta cantidad de 17 que habíamos dicho, tenemos que ir pasando e ir contando aquí. Entonces, 1S2, ahí vamos sumando 2, seguimos por donde nos indica la flecha, 2S2, ahí irían 4, 2P6, aquí nos está diciendo 6, es decir, que hasta el momento ya llevamos 10 electrones y seguimos sumando. 12, 18, ¿listo? Entonces, si nos damos cuenta, aquí de primerazo entendemos que para la cantidad de electrones que nos están diciendo aquí, que son 17 electrones, tenemos que parar en 3P6. Ese es el primer paso para saber dónde tenemos que parar. Vamos siguiendo el diagrama, vamos sumando la cantidad de electrones que se nos está dando aquí, lo podemos ir poniendo aparte si necesitamos, y nos detenemos en donde se nos está indicando que ya estamos llenando el límite. Tenemos que llegar a 17 y aquí, por ejemplo, nos dio 18. Pero no importa si nos pasamos uno, por el momento ya sabemos que tenemos que parar en 3P6. ¿Listo? Esto sería como la guía inicial para saber dónde tenemos que parar. 3P6. Ahora, es importante, muchachos, que este diagrama que estamos haciendo aquí, por favor, ustedes lo transcriban a su cuaderno porque va a ser el diagrama fundamental para de aquí en adelante empezar a hacer todos los ejercicios. Para realizar un ejercicio de distribución electrónica, entonces vamos a necesitar o a realizar dos cosas. Primero, la configuración, que lo vamos a hacer a partir del diagrama de Moeller, como acabamos de ver en el ejemplo, y por otra parte, la graficación. Entonces, para realizar esta configuración, nos basábamos en el diagrama de Moeller, habíamos hecho la escala y habíamos visto que para un átomo que tuviese 17 electrones, Z es igual a 17, bueno, el átomo que vamos a tener en cuestión es igual a 17, tiene 17 electrones, entonces lo que hacíamos era mirar el diagrama de Moeller, íbamos pasando de escala en escala de los números que nos aparecían allí hasta llegar a 3P. Listo, según veíamos en el diagrama de Moeller nos decía 3P6. ¿Qué pasa aquí, muchachos? Porque hemos puesto P5. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un total de 17 electrones. Habíamos dicho que tenemos que empezar a sumar
los números de electrones que son los que aparecen aquí arribita. ¿Listo? Entonces si sumamos eran 2 más 2, 4, 4 más 6, 10, 10 más 2, 12 y 12 más 6 nos daba 18. No nos da porque necesitamos llegar a un total de 17 electrones. ¿Qué hicimos? Pusimos 5. ¿Por qué? Porque con eso completamos los 17 electrones que necesitamos. Recuerden, yo les estaba explicando con el ejemplo de la jarra. Este número de acá nos va a decir cuánto es el máximo que se nos permite en ese nivel. En este caso, en el orbital P, siempre se nos va a permitir un máximo de 6 electrones. Eso es un máximo, es decir, no puedo poner 7. Sin embargo, como este es el límite, como lo que poníamos el ejemplo de la jarra, solamente cabe 1 litro, aquí solamente caben 6 electrones, no puedo poner más, pero sí puedo poner menos. ¿Cuándo pongo menos? Cuando lo que necesito es llegar a un número determinado de electrones. Con esto ya quedaría listo el diagrama de Møller. Repito, ¿de dónde saqué todos estos números tan raros? De ese diagrama que iba en forma de espiral que ustedes deben copiar en su cuaderno. Así vamos haciendo para cualquier cantidad de electrones que se nos piden. En este caso fue 17. Si nos pusieran 32, pues hubiésemos seguido después de 3p6 y hubiésemos empezado a seguir bajando hasta llegar al número que necesitáramos para poder llegar a 32. Ahora, muchachos, ¿qué vamos a hacer para poder hacer la graficación? La graficación, ¿qué es? Representar el átomo, como mirábamos que estaba en el diagrama de Møller, con un núcleo y los diferentes niveles alrededor. Y lo que vamos a hacer es poner en cada uno de esos órbitas, en cada uno de esos niveles que pusimos, la cantidad de electrones determinada y de dónde sacamos esa cantidad de electrones nos lo están dando aquí. ¿Cómo funciona esto? Primero que todo ponemos un núcleo, en este caso puse un puntico negro, eso es lo de menos. ¿Cuántos niveles vamos a tener que poner? ¿Cuántas órbitas vamos a tener que poner? Porque hay átomos que tienen más órbitas y hay átomos que tienen menos órbitas. Eso nos lo está determinando esta distribución electrónica que hicimos. En este caso, para saber cuántos círculos, cuántas órbitas vamos a poner, lo primero que tenemos que mirar es cuál de estos números es el mayor. Vamos a fijarnos en el nivel, que es el número grande que aparece, no en el orbital, que en este caso la verdad no nos interesa, ni en la cantidad de electrones, porque todavía no vamos por ahí. Lo primero que tenemos que mirar es en respecto al nivel, cuál de los niveles es el más alto. En este caso vemos que el número mayor que tenemos es 3, tenemos 2 orbitales diferentes del tercer nivel. ¿Listo? Es decir, aquí con este 3, con este número mayor que todos los demás, se nos está indicando cuántas órbitas tenemos que poner. Aquí, como el nivel más alto es 3, pues ponemos 1, 2, 3 órbitas o 1, 2, 3 niveles. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para saber cuántos electrones tenemos que colocar, vamos a empezar a fijarnos en esto. Aquí mismo nos están diciendo en cada nivel cuántos electrones hay. Si miramos nos dicen, en el primer nivel hay 2 electrones. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos aquí y en el primer nivel, en la primera orbital, siempre la primera orbital es la que está más cerca al núcleo. En la primera órbita vamos a poner los 2 electrones que se nos está indicando aquí. Ya tenemos estos 2 electrones. Ahora, ¿qué nos dicen? En la segunda órbita tenemos 2 y tenemos 6, es decir, sumamos. 6 más 2, 8 electrones. Entonces, en la segunda órbita vamos a poner los 8 electrones. 1, 2, 7 y 8 electrones. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones. 8 electrones que nos están diciendo aquí que tenemos. Y por último, en la última órbita, en el último nivel, en el nivel 3, ¿cuántos electrones vamos a tener que poner? Pues aquí mismo nos lo están indicando, 2 y 5, 7. Entonces, en la última órbita ponemos 7 electrones. 1, 7 electrones. ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Aquí ya tendríamos la graficación y ya tendríamos la configuración electrónica. Con eso quedaría terminado el ejercicio.
que es que no los puse ordenados, eso es lo de menos. En este caso yo necesito que quede ordenado porque quede simétrico en todas las órbitas, sino porque cumpla con la cantidad de electrones que les estoy poniendo. Aquí decíamos que teníamos que poner 7 en el tercer nivel, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Eso es todo, muchachos. Este es el ejercicio de la distribución electrónica. Por el momento no vamos a hacer ningún taller, pero más adelantico les voy a empezar a plantear talleres. Por favor, vean este video y si tienen alguna duda me escriben.